Esta historia ocurre en Estados Unidos. Ahí una joven enfermera de 25 años llamada Donna se va a vivir con una compañera de trabajo que se llama Angie. Las dos son enfermeras, las dos trabajan en el mismo turno, en el mismo hospital y se llevaban muy bien. Como Donna es la primera vez que vivía sola, su madre ve como una acción muy tierna regalarle una muñeca. En ese entonces, estamos hablando de la década del 70, la muñeca de moda era la Raggedy Ann, como si actualmente dijéramos la muñeca Barbie. En ese entonces todos querían tener una Raggedy Ann y como para la madre Donna nunca había crecido, siguen siendo su nena, le regala esa muñeca, que por cierto es una muñeca muy grande, es una muñeca de trapo bastante grande. Donna, con mucho amor, recibe la muñeca y la adora, porque era una muñeca muy linda y tierna y siempre quiso tener ese tipo de muñecas. Tanto que dormía con ella, en muchas ocasiones la usaba de almohada y era una rutina diaria tender la cama, poner la muñeca sobre la cama e irse a trabajar con Angie. Cabe aclarar que Donna y Angie tenían en el mismo departamento habitaciones separadas. Todo iba muy bien, en el trabajo las dos se desempeñaban muy bien, pero empiezan a notar pequeños cambios. La rutina diaria era tender la cama y dejar la muñeca sobre la cama, casi siempre en una misma posición, y notaban cuando llegaban a la noche pequeños cambios, que estaba un bracito para un lado, que lo veía algo raro, no recordaba bien cómo la había dejado, pero aseguraba que se había movido, que a veces estaba de costado. Entonces los movimientos eran tan evidentes que ya les llamó la atención. Y con Angie empezaron a jugar. Dijeron, bueno, vamos a ver si la muñeca se mueve, las vamos a poner en una posición y la vamos a observar. Entonces al otro día tiende la cama Donna y deja la muñeca con los bracitos y las piernas cruzadas. Aclaremos y tengamos siempre en cuenta que es una muñeca de trapo. Las dos miran la muñeca, la recuerdan así y se van a trabajar. Cuando vuelve, la muñeca tenía los brazos y las piernas descruzados. Dijeron, bueno, es una muñeca de trapo. Puede ser que en un momento se destrabó sola, tratando de buscar un poco de lógica a la situación. Al otro día la dejan con los brazos extendidos y las piernas extendidas. Vuelven a hacer lo mismo, la recuerdan y se van a trabajar. Tengamos en cuenta que para ellos era ya algo chistoso, lo tomaban como una alegría todo lo que estaba pasando, como una broma. Cuando vuelven del trabajo, la muñeca tenía los brazos y las piernas cruzadas. Ya algo más difícil para una muñeca de trapo. Entonces pasaron las semanas, siguieron haciendo sus actividades y veían que la muñeca seguía cambiando. A veces los brazos cruzados, a veces se ponía de costado y ellas seguían tomándolo como una broma. En esto aparece el novio de Angie, que se llama Lou, y empieza a prestarle un poco más de atención a la situación. Dice, bueno, por ahí alguien está entrando al departamento, o algún vecino, el dueño del departamento tiene llave, entra y le está haciendo una broma. Entonces vamos a poner pequeñas trampas. Ponen una cinta adhesiva en la puerta,
La idea era que no hiciera ruido nada, pero si la cinta estaba despegada se daban cuenta que alguien había entrado. Pasan los días, pasan las trampas y nada. Nadie había entrado al departamento y la muñeca se seguía moviendo. Una noche vuelven del trabajo y encuentran sangre en el departamento. Eran algunas gotas disipadas por las habitaciones de sangre. Ellas eran enfermeras, entonces sabían reconocer muy bien cuando era sangre o cualquier otro tipo de líquido rojo. Había sangre en el piso y sangre en las manos de la muñeca. Este evento las asustó mucho. Dijeron, bueno, esto ya está pasando algo mucho más raro. Y obviamente que Lou también insistía en que esto era muy raro. Cabe aclarar que Lou desde el principio no le gustaba la muñeca. Nunca quería que la muñeca entrara a la habitación de Angie. Pero bueno, la muñeca se movía sola y a veces estaba en la habitación de Angie. Ya asustadas, las dos mujeres intentan contactar con un medium. Se juntan con una persona conocida de alguien conocido que accede a ir a la casa. La medium llega, empieza a hacer una sesión espiritista y hace la pregunta esencial: ¿hay algún espíritu aquí? La respuesta inmediata fue sí. ¿Tiene que ver este espíritu con la muñeca? Otra vez la respuesta fue sí. Entonces empieza a indagar un poco más y le cuenta la historia de que el espíritu que estaba ahí era el espíritu de una nena de 7 años que había fallecido de forma muy trágica hace muchos años atrás, ahí en ese terreno, antes de que se construyeran los departamentos. Era una nena chiquita, tenía mucho miedo y su nombre era Annabelle Higgins. Entonces les hace una pregunta tanto a Donna como a Angie. Les dice que está sola, que tiene mucho miedo y que se siente cómoda en la muñeca y que se siente cómoda con ellas. Si le dan permiso para quedarse en la muñeca, que no iba a hacer nada malo. Lo único que quería era no estar sola. Obviamente las dos enfermeras, con su mismo espíritu de enfermeras de ayudar al prójimo, dijeron: es una nena chiquita, está sola, nos imaginamos que debe sentirse mal, y si con nosotros está bien, sí, que se quede. Entonces le dicen a la medium que le diga que sí, que aceptan que se quede en la muñeca. La medium levanta sus cosas después de haber hecho la sesión de espiritismo y se fue. Quedan las dos mujeres pensativas diciendo: uy, pobre nena, está sola, vaya a saber lo que siente, cómo fue su muerte, todo eso, por lo menos la podemos ayudar un poquito. Y a partir de ahí la muñeca empezó a llamarse Annabelle. Obviamente, cuando se enteró de todo esto, Lou no le pareció y no compartió con nada la decisión que tomaron. Para él le parecía todo esto una locura. Pero bueno, ya estaba hecho. Annabelle estaba ahí con las dos mujeres. Un día vuelven del trabajo, como siempre las dos mujeres, y llega Lou. Cabe recordar que Lou no vivía ahí, sino que llegaba ocasionalmente a visitar a Angie, su novia. Ese día Lou llega muy cansado,
había trabajado mucho, había manejado mucho. Entonces se recuesta un poco en la cama de Angie mientras las mujeres preparan la cena. Obviamente cierra la puerta y la muñeca no estaba en la habitación de Angie, ya que no le generaba confianza. Se acuesta un ratito, faltaba muy poco para la cena, y se queda dormido. Esos sueños chiquitos y reparadores que uno intenta hacer. Cuando se queda dormido empieza a soñar. Sueña que está despierto en el sueño y no puede moverse. Está completamente paralizado. Y cuando está en esa situación, paralizado, siente que algo queda en los pies de él. Y cuando mira, es la muñeca. Tenía la muñeca Annabelle en sus pies e iba subiendo poco a poco hasta llegar a su pecho y llegar a su cuello. Y empieza a sentir cómo las manos chiquititas de esta muñeca empiezan a apretarle el cuello. Y cada vez más fuerte, él no podía reaccionar, se está ahogando. Cuando de repente da un golpe en el colchón, se despierta y sale corriendo de la habitación de un salto desesperado. Angie lo mira sorprendido y le pregunta: ¿qué te pasó? Tratando de retomar el aire, mostraba todos los signos de una persona que había sido ahorcado. Intenta decir lo que le había pasado y cuando se da vuelta ve que está la muñeca Annabelle tirada al costado de la cama, en la habitación de Angie. Les comenta a las chicas lo que pasó. Todos creen que por el miedo y la repulsión que tiene a la muñeca fue un sueño. Eso intenta creer Lou, eso intentan creer las chicas y queda en eso. Esto es un sueño. Pero desde el momento en que llegó la espiritista y permitieron que Annabelle quede ahí, las chicas empezaron a sentirse muy cansadas. Un cansancio raro y muy extremo, ya que la rutina en el hospital de su trabajo era la misma de siempre. Entonces no era un cansancio debido a que tenían más trabajo. Ellas mismas se notaban ojerosas, se notaban pálidas, estaban extremadamente cansadas. Pasan las semanas, pasan los movimientos de la muñeca. Ellas sentían que la observaba ahora mucho más fuerte que al principio. Se movía mucho más, pasaba de una habitación a la otra como si nada, pero siempre cuando ellas no estaban. Nunca vieron caminar a la muñeca. En un día decidieron tomarse unas vacaciones. Angie se iba a ir con Lou a un campamento, a un picnic, para tomarse unos días, distraerse y hacer una rutina un poco más distinta y alegre. Por otro lado, Donna también se iba a ir a visitar a su madre, que hacía mucho que no veía. Por lo tanto, los tres estaban planeando un viaje. En un momento, Donna se va del departamento a comprar unas cosas y se queda tanto Angie como Lou mirando los mapas, planeando bien la ruta que iban a seguir. En ese momento sienten un ruido muy fuerte, como si alguien hubiera entrado a la habitación de Donna y estuviera revolviendo las cosas. Era muy evidente del ruido de que alguien revolvía las cosas. Les da mucho miedo. Lou agarra algo que tenía a mano, una especie de palo, bastón, para defenderse, y entra a la habitación de Angie, a la habitación de Donna. Cuando entra, no hay nadie, la ventana estaba cerrada, pero estaba Annabelle tirada en el piso y la valija de Donna revuelta. Con mucho miedo todavía y esa repulsión que tenía por la muñeca, se acerca hasta la muñeca y la toca con este palo
para ver si pasaba algo y de repente escucha en el oído Lu. Era alguien que le estaba diciendo su nombre al oído. Cuando mira para atrás, Donna estaba en la otra habitación, lejos, en la cocina. No podía hacer ello. Quiere tocar la muñeca de nuevo y lo sorprende un dolor muy fuerte en el pecho y en la espalda. Queda pálido. Cuando sale de la habitación, Angie le pregunta si estaba bien. Se levanta la remera y tenía muchos rajuñones pequeños como si fueran de un animal, tanto en el pecho como en la espalda. Eran arañazos profundos, estaban ya inflamados, rojos, que generaban un ardor muy grande. Y la única cosa que estaba en la habitación era Annabel. Cuando le cuentan lo sucedido a Donna, ya las tres personas tenían mucho miedo, porque ya no eran simples movimientos, sino que ya pasó a una agresión física. Intentan contactarse con un obispo de la iglesia pentecostal de Estados Unidos, que cuando le cuentan lo sucedido, él no conoce del tema, así que les pasa con un amigo de la misma iglesia, tampoco conocía mucho el tema, así que se contactan con un sacerdote católico. Enterado, este sacerdote católico contacta inmediatamente a Ed y Lorraine Warren, los mismos Warren que figuran en la película. ¿Por qué los contactan a ellos? Porque Lorraine era una vidente desde nacimiento y Ed Warren es un demonólogo. Estaba muy cercano a la iglesia católica y era de los únicos demonólogos reconocidos en Estados Unidos que no pertenecía a la iglesia, un demonólogo laico. Como sabían que habían tratado este tipo de eventos, lo llaman a él y cuando le cuentan la historia pide el teléfono tanto de Donna como de Angie para comunicarse con ellas. Cuando se comunica con ellas, va a la habitación, al departamento para entrevistarlas, y en el departamento le comentan todo lo sucedido. Se entrevistan con las tres personas y cuando pide ver las heridas de Lu, ya habían desaparecido. Esos rajuñones profundos y grandes desaparecieron al día siguiente. Entonces Ed se dio cuenta de que estaban ante una situación demoníaca muy grande y pidió al sacerdote que hiciera una bendición de expulsión en el departamento. El sacerdote llevó a cabo ese ritual, se realizó una bendición de expulsión, pero sabían que ese demonio no iba a salir de la muñeca, primero y principal porque las chicas habían cometido un error muy, muy grave. Le habían dado permiso para ocupar el lugar de la muñeca. Tengamos en cuenta que los demonios pueden generar posesiones a las personas, pero no pueden poseer un objeto, pero sí lo pueden infectar. En este caso, las mujeres, tanto Donna como Angie, le habían dado permiso a ese demonio para que pudiera infectar a la muñeca. El paso siguiente era quitarles las energías, la energía vital de estas dos personas, por eso es que se sentían tan cansadas y débiles, y el paso siguiente iba a ser la posesión de una o de las dos chicas que vivían con ellas. Por suerte tuvieron tanto miedo que pidieron ayuda y no se pudo llevar a cabo esa parte. Al ver esto, Ed, que iba a ser muy difícil o casi imposible sacar el demonio de la muñeca, lo que dicen es: nos lo llevamos. Tanto Ed como Lorraine
se llevan la muñeca para poner a salvo a las chicas y que pudieran tener una vida normal, sin ningún espíritu ni demonio dando vuelta. Pero sabían muy bien que al llevarse a la muñeca algo le iba a pasar. Es un demonio que está atrapado y no está cómodo cuando no puede concretar sus planes. Entonces, sabiendo esto, se llevan la muñeca a la casa. Iba en el auto, iban los dos, Ed y Lorraine, y la muñeca en el asiento de atrás. Pero sabiendo que el demonio podía llegar a querer hacer alguna cosa rara, toman una ruta alternativa, no se van por la autopista. Ed comenta que tenía un auto nuevo y en ese auto se le bloqueaban los frenos, la dirección se bloqueaba para un lado y tardaba un rato y podía controlar el auto. Esto pasaba sucesivamente hasta que en un momento Ed saca de su valija agua bendita, rocía a la muñeca con agua bendita, hace una oración y pueden llegar a la casa sin ningún tipo de problema. Una vez que estaban en la casa con la muñeca, este demonio a ellos particularmente no le podía hacer nada porque estaban muy bien protegidos, pero siempre se aparecía y les causaba un terror muy grande a todas las personas que visitaba. Entonces no dejaba de ser un peligro latente. Entonces lo que hacen es ponerla en una cajita de cristal dentro de su museo, que se llama el Museo del Oculto, y en esa cajita de cristal se encuentra actualmente Annabelle encerrada. Viene un sacerdote a bendecirlo casi semanalmente y de esa forma se ha quedado bloqueado y el demonio se encuentra atrapado dentro de esa muñeca. Espero que te haya gustado la historia. Si es así y llegaste hasta el final, suscríbete, dale me gusta y acompáñanos que vamos a seguir contando más historias de este tipo. Gracias.